Hola, te saluda el profesor Luis González. Hoy quiero hacer entrega de los primeros apuntes sobre el análisis de cuentas y uso de columnas en el estado financiero denominado balance general, que también es conocido como estado de situación. Balance general, no confundirlo con el libro que se denomina balance de saldo. Son dos registros diferentes. Bien, entrando en materia, vamos a hablar sobre las partes que conforman el balance general. Esto está basado en la teoría que hemos visto en algún momento en relación al patrimonio de una empresa. Recordarás que el patrimonio de una empresa está constituido por los grupos de activo, pasivo y capital. Pues como puedes observar acá, tenemos esos mismos grupos, activo. Luego se va a detallar el pasivo y por último el capital. Recordarás en la teoría que se dijo en algún momento que el activo, el pasivo y el capital relacionados en una ecuación denominada ecuación patrimonial indican lo siguiente, que el total del activo debe ser igual a la suma del total de pasivo y el total de capital. Por lo tanto, por ser una igualdad, en el balance general tenemos que encontrar forzosamente resultados iguales, tanto para el activo como para la suma de pasivo y capital, que como en este ejercicio puedes notar, se cumple con esa condición. De hecho, todo balance general debe de cumplir con esa descripción de la ecuación patrimonial. Bien, el uso de las columnas, como ya las conocemos, la columna número 1, número 2, número 3 y número 4. El uso de las columnas también, recuerda, son en función de las cuentas que tenemos descritas por la contabilidad. Bien, entrando en el desarrollo del activo, vamos a decir en esta primera entrega que el activo lo podemos dividir como corriente y no corriente. En este ejercicio le vamos a llamar de esa manera. Entonces, puedes observar que está detallado en la columna número 2 cuentas y saldos que pertenecen por la característica al grupo de activo corriente. Y también está descrito en la segunda columna cuentas y saldos que pertenecen al grupo de activo no corriente. Entonces es necesario hacer una aclaración o una descripción sobre estos dos grupos. Le llamamos activo corriente a toda aquella cuenta que se relaciona en el activo y que describe cuentas que llevan control de dinero o de casi dinero. Por ejemplo, las que están detalladas en este ejercicio, en este ejemplo, habla de caja, bancos, inventario inicial de mercadería, clientes, documentos por cobrar y cuentas por cobrar a corto plazo. Todas ellas tienen la característica que es dinero que está en constante movimiento. El dinero que está en caja es el efectivo que tiene disponible en ese momento la empresa para cubrir costos y gastos. El dinero que se tiene depositado en una cuenta bancaria, que también está disponible para la empresa, pero que es utilizada para pagos un tanto más fuertes en cantidad. El inventario inicial de mercadería, que es
es la primera relación que vamos a mencionar, es el inventario final de mercaderías descrito en el costo de ventas en el estado de pérdidas y ganancias. Recuerda que en esa parte del estado de pérdidas y ganancias se detallan dos inventarios: inventario inicial e inventario final. Pues el que se registra en el balance general es la cantidad que se detalló en el inventario final de mercadería. Pero, como estás observando, se cambia el nombre y se le coloca inicial. Esa es una primera relación que existe entre el estado de pérdidas y ganancias y el balance general. También parte un principio importante. A la hora de elaborar estados financieros, primero se debe desarrollar el estado de pérdidas y ganancias y luego se hace el balance general. Bien, como podemos ya conocer, tenemos estos parciales, los vamos a sumar y los pasamos a la primera columna. Este total es el total de activo corriente, o sea, aquella cantidad de dinero que se tiene disponible o que se puede tener disponible en un momento determinado para el uso de la empresa. El siguiente grupo de activo, que en este caso le llamamos no corriente, significa que no tiene la característica de las cuentas ya mencionadas, sino que estas cuentas siguen siendo bienes y derechos de la empresa a su favor, pero que no tienen la característica de estar en constante movimiento, porque su característica no es para pagar o para cobrar determinadas sumas de dinero. Describámoslas entonces. Mobiliario de equipo, vehículos, equipo de computación, herramientas y terrenos. La característica de estas cuentas es de que son bienes que le sirven a la empresa para poder funcionar, para poder hacer el trabajo que desarrolla, para producir lo que produce o para vender lo que vende. Esa es la característica de estas 5 cuentas mencionadas. Obviamente va a depender de las empresas cuánto dinero invierten en mobiliario equipo, en vehículos, en equipo de computación, en herramientas, en terrenos, derivado de la inversión inicial que haya hecho el propietario o los propietarios de la empresa. Por lo tanto, se puede considerar que el activo no corriente son aquellas inversiones que la empresa hace para su propio beneficio. Por lo tanto, no están a la venta. No va a tener un constante movimiento. Por eso no están en el activo corriente. Ambos pertenecen a la empresa, pero sus características de movimiento les hacen clasificarse como lo estamos detallando. Y también podemos agregar a los bienes que le pertenecen a la empresa, también podemos agregar una característica muy importante. Todo aquello pagado en forma anticipada. Por alguna razón, la empresa realiza pagos en forma anticipada y lo que se representa en ese pago anticipado es el derecho que tiene la empresa por haber pagado ya el servicio o la mercadería o el hecho que haya sucedido y que ellos se anticiparon a efectuar el pago. Por lo tanto, ese pago anticipado es un derecho para la empresa y por lo tanto es un activo. Porque recordando la teoría, hemos dicho que el activo son todos los derechos, todos los bienes que pertenecen a una empresa. Volviendo al documento, tenemos el total de activo corriente, tenemos el total de activo no corriente, sumamos y encontramos el total de activo. Como observas, abajo de la cantidad tenemos doble línea. Eso quiere decir que acá terminó el activo. Pasemos a la segunda fase, que es el pasivo.
Ahora vamos a describir las deudas que tiene la empresa. Ya describimos lo que posee en bienes y derechos. Ahora vamos a describir las deudas. Estas deudas surgen de los bienes y derechos que se tienen ya descritos en el activo. Bien, describamos. El pasivo se va a subdividir o a clasificar en corto plazo y largo plazo. Son deudas, ambos son deudas, pero se clasifican en función del tiempo que se tiene disponible para hacer el pago. En esto hay una descripción que cada empresa podrá determinar qué cuenta o qué deuda poner en corto o largo plazo. Tradicionalmente, corto plazo son 2 años o menos para pagar la deuda y largo plazo 2 años o más para hacer el pago de la deuda. Ese es un principio para poder clasificar las cuentas. Describimos en el ejemplo proveedores, acreedores y cuentas por pagar a corto plazo. Hacemos la suma y encontramos el total de pasivo a corto plazo. En largo plazo he detallado préstamo bancario e hipotecas, que tienen la característica de ser deudas que tienen un tiempo más prolongado y que la empresa hace pagos constantemente por un tiempo más largo. Encontramos el total entonces de pasivo a largo plazo. Ahora efectuamos la suma y el total de deuda de la empresa es la suma de pasivo. Observa un dato importante: no hay doble línea por debajo de el total de pasivo. Esto tiene una razón. La razón es de que, basados en la ecuación que hemos mencionado de activo es igual a pasivo más capital, ahora estoy haciendo cierta esa ecuación porque estoy dejando abierta la cantidad de pasivo. Voy a esperar cuál es la cantidad de capital y luego tendré que sumar esas dos, buscando encontrar el total igual al activo. El último grupo es el grupo de capital. Acá hay un punto muy importante que te esclarece lo que viene más adelante. Dice capital señor Víctor Muñoz. Eso quiere decir que esta empresa pertenece a una sola persona, es una empresa individual. Si la empresa fuera propiedad de varias personas, sería una sociedad. Y entonces no se llamaría como está descrito acá, sino se podría mencionar como capital social. Esa es una buena observación para que lo tomes en cuenta en los ejercicios futuros. También, desde el punto de vista fiscal, las empresas individuales pagan una cantidad de impuestos sobre la renta y las que están formadas en sociedad pagan una cantidad, un porcentaje diferente. Bien. Luego observa un punto muy importante: ganancia del ejercicio. En este caso, estamos haciendo un balance general del cual no mencioné estado de pérdidas y ganancias. Por lo tanto, se supone que la ganancia reportada en pérdidas y ganancias es esta. Observa que este es el segundo punto donde balance general se relaciona con el estado de pérdidas y ganancias. Resumiendo, se relaciona con el inventario inicial acá, que viene a ser inventario final en el estado de pérdidas y ganancias, y también en pasar el resultado de pérdidas y ganancias, que en este caso es ganancia. Podría haber sido pérdida. Bien, ¿qué debo hacer? Debo sumar estos dos valores para encontrar este total de capital. Sumado a pasivo, encuentro la misma cantidad que la que se describió en el activo. Observa que se coloca doble línea. Hemos terminado el balance general. A esto le llamamos los contadores cuadrar. El balance general a cuadrado porque tiene
tanto el total de activo como el total de pasivo y capital la misma cantidad. Muy bien, entonces, resumiendo, el balance general es la descripción del patrimonio de la empresa. Se empieza detallando el activo, después se describe la deuda, o sea, el pasivo, y a esa deuda se le suma el capital, para que sumado encuentre la misma cantidad que el total de activo. De esa manera podemos decir que el balance es correcto porque se cumple con la ecuación patrimonial. Activo debe ser igual a pasivo más capital. Bien, haré otros ejercicios para esclarecer el uso de otras columnas y el porqué de ese uso. Espero que te sirvan estos apuntes y que sean de utilidad para tu conocimiento. Gracias por tu atención, te deseo lo mejor. Te cuidas mucho.